Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy va a ser un video bastante particular. Quiero contarles un poco de mi historia, quiero contarles cómo empezó todo, cómo llegué acá, a donde estoy hoy. Y hoy estuve buscando fotos para, para armar un poco mi historia, para subir al Instagram. Y Y la verdad es que en ese buscar vinieron como un montón de recuerdos de, de cómo era Sabri, mi versión antes de ser Sassy. Y también, bueno, todo mi camino. La verdad es que me siento como muy emocionada y con muchas emociones y sentimientos ahí dando vuelta. Y dije, bueno, ¿qué más vamos a grabar este video? Y acá estamos. La verdad es que no sé si lo voy a subir o no, porque voy a contar cosas que quizás muchas personas no sepan de mí, no conozcan, y, y temas bastante complejos. Pero bueno, estoy acá para transmitir el mensaje y creo que esa es mi función hoy. Y transmitir el mensaje implica hablarnos siempre de cosas que nos sentimos cómodos y de cosas felices, porque la verdad es que parte del camino no siempre es todo felicidad y transformación y cosas buenas. También hay muchos momentos de altibajos. Y, y creo que también hablar de eso hace que muestre una vez más mi autenticidad, que muestre una vez más realmente quién soy, quién fui y, y que también llegue el mensaje a quien tenga que llegar. Muchas veces queremos que mostrar en las redes como que todo es perfecto, como que todo es hermoso y todas las partes lindas y los momentos en los que estamos dando mensajes positivos, pero también hay que hablar de todo lo que pasa por detrás en todo un proceso. Es importante nombrar eso porque quizás vos estás viendo este video y estás pasando por algo parecido y mostrarte que realmente hay un montón de maneras de salir a veces de lugares súper oscuros donde estamos. La verdad es que mi historia empieza un poco en la adolescencia. Siempre tuve muchos problemas de alimentación. En ese momento no estaba tanto como ahora, pero ya se hablaba mucho de los cuerpos y existía mucho la comparación y, y el no tener pancita y el ser flaca y demás. Y, y eso hacía que se promueva mucho, en ese momento era como una moda, digamos, la anorexia, que es algo que siempre existió, pero como que ahí nació mucho en los blogs, en los fotologs, soy de esa época, donde había páginas que se promovía mucho esto y de competir quién era la que aguantaba más haciendo ayuno, quién era la que aguantaba más sin comer por varios días, por más días, y eso significaba que eras una princesa. Eh, Recuerdo una página muy conocida, un fotolog muy conocido que hablaba de eso. Y, y siempre tuve muchos problemas. Si bien siempre fui de contextura normal, durante esa época estaba muy flaca, he llegado a pesar 43, 44 kilos en un momento. Hacía ayunos muy largos, intentaba comer lo menos posible y la realidad es que también eso me llevó a tener un montón de problemas de salud, como desmayarme, mucho tiempo tuve anemia, nerviosa y un poco era la vida,
la adolescencia, el colegio, que me llevaba a hacer eso, pero también un poco era todo el trasfondo que había por detrás, ¿no? De lo que pasaba en mi casa. No quiero entrar tan en detalle sobre eso, pero, pero bueno, a mí me afectó mucho cuando mi papá se fue de mi casa y a raíz de eso quizás también tuvo un poco que ver, un poco de peso, aunque en ese momento no lo iba a admitir ni loca. Full rebelde era, full adolescente, tipo odio a mi papá, yo no lo quiero ni ver a ese nivel. Después, siendo adulta, pude como entender todo el trasfondo y por qué la negación, pero creo que eso también tuvo mucho peso, así que nunca tuve una buena relación con la comida, nunca, nunca aprendí a comer, no sabía comer, no era ordenada comiendo, no me gustaba hacer ejercicio. La verdad es que muchas veces me anotaba en el gimnasio siendo adolescente porque era como moda también en ese momento. Decir, ay, yo voy al gimnasio, pero iba un tiempo y lo dejaba. Nunca me lo tomé como algo en serio, real, el entrenar, como ahora, que es mi estilo de vida. Y así pasó como gran parte de mi adolescencia y en ese momento conocí a alguien que fue mi pareja durante muchos años y la verdad que fue alguien con el que compartí mucho tiempo hasta venir a vivirme acá a Buenos Aires. Yo soy de Pinamar, soy de la costa, para los que no sabían. Ya estoy acá en Buenos Aires hace 8 años más o menos. Y en ese momento, antes de venir para acá, estaba en esta relación, en este vínculo donde nos habíamos conocido desde adolescentes, desde muy chicos y estuvimos muchos años, tuvimos convivencia de por medio. El tema es que los últimos años de este vínculo fueron súper oscuros. Fue un vínculo donde realmente había mucha violencia psicológica, pero después mucha violencia física a niveles muy extremos en muchas oportunidades. Mucha. Al principio era a veces al principio era los findes, cuando salíamos y él tomaba mucho y se ponía como muy alterado, muy violento. Y después empezó a pasar cada vez más seguido. Y yo estaba full enamorada o creía estar enamorada y no podía irme de ese vínculo. No encontraba la manera de irme y creía que incluso que yo era como de alguna manera la culpable, no por victimizarme, pero de toda esa situación que estaba pasando. Y la verdad es que creía que eso iba a cambiar, que creía que íbamos a poder estar bien en algún momento y que eso iba a dejar de pasar, pero nunca dejó de pasar e incluso con el tiempo empezó a pasar cada vez más seguido. Y compartíamos mucho tiempo porque ya vivíamos juntos en ese momento, entonces era algo muy constante. Y eso me llevó a irme al otro extremo, ¿no? A querer esconderme y a querer taparme atrás de mi cuerpo. A querer o creer que me iban a ver menos si me escondía atrás de un cuerpo. Y ahí empecé a comer. Empecé a comer sin control, empecé a comer mucho para tapar una y otra vez. Incluso también tuve muchos momentos de empastillarme, de tomar pastillas para escapar de esa realidad. Tuve muchos momentos de autolesionarme, de la misma como desesperación o sensación de desesperación que sentía en ese momento de no poder aguantar ese dolor que sentía después de cada ataque físico. Y mamá, si estás viendo este video, no te asustes, fue hace mucho tiempo. Quiero aclararlo porque estas son cosas que no saben y puede ser que ella lo vaya a ver. Pero era como querer escapar de esa vida sin poder hacerlo, sin poder dar ese paso. Yo ya había tenido varios vínculos de violencia, pero no es que lo quiero minimizar, obviamente, pero quizás no a ese nivel, no a ese extremo en el que estaba en este vínculo. Y así fue que, bueno, más allá de las lesiones y de todo, era como descargarme con mi cuerpo constantemente,
una y otra vez descargarme con eso, y la verdad que lo cuento y me genera como esa sensación de como de angustia, porque digo, wow, pobre Sabri en ese momento que no tenía como las herramientas o alguien que la pueda guiar, porque también era una situación que me daba tanta vergüenza que no podía hablarlo con nadie, y a su vez si lo hablaba con alguien era como que yo sabía que me iban a decir que salga de ahí, y yo no quería porque no sabía cómo hacerlo, porque creía que estaba enamorada de esa persona. Y bueno, todo era castigarme una y otra vez con el cuerpo, desquitarme conmigo y odiarme y odiar a mi cuerpo como siempre lo odié. Gran parte de mi vida, eso es real, pero mucho más aún en esa época, en esos años, en esos momentos, porque fueron varios años en esta situación. Y bueno, subí 30 kilos, un poco más, y es raro de explicar porque era como mirarme y saber que estaba un poco gordita, que nunca había estado, pero a su vez era como verme, pero no verme. Es una sensación súper rara, porque era como que me miraba, pero no me miraba. O sea, después de separarme y venir acá a Buenos Aires, ahí pude verme realmente, de verdad, y fue muy angustiante para mí poder ver de verdad la imagen de al punto que había llegado por no poder pedir ayuda, por no saber cómo manejar la situación que me estaba pasando, y yo era chica, o sea, tenía 20 años, 20, 22 años más o menos, era súper chica. Y un día me acuerdo que me pasó que, bueno, me enfermaba mucho, tenía muchos problemas de salud, porque justamente tenía un sobrepeso muy grande y eso empezaba a causarme muchos problemas. Me acuerdo que un día me angustié mucho y ahí se me encendió como algo, pero todavía no era suficiente, cuando me quise pintar las uñas de los pies y no podía, porque no llegaba de lo gorda que estaba. Y ahí se encendió como algo, pero no fue suficiente. Yo creo que lo que marcó mucho la diferencia fue una vez que fui al médico a hacerme estudios, y el médico me dijo, mira, Sabri, si vos no bajas de peso, vas a entrar en principio de obesidad. Tipo, no puedes seguir así porque estás poniendo en riesgo tu salud. Y ahí fue como que algo en mí dijo, no puedo seguir así. O sea, era muy joven, yo tenía 25 años en ese momento, muy joven, y fue como que dije, hey, pará. Y bueno, la realidad es que de alguna manera, no sé cómo lo hice, porque todavía hoy no puedo explicarlo, pero tomé la decisión y me separé. Me separé de ese vínculo y me vine a vivir acá a Buenos Aires. Vine acá, estaba sola, no conocía a nadie. Al principio fue súper difícil, súper angustiante, porque fue bastante complicado el primer tiempo, bueno, como siempre si vas a un lugar nuevo, sin tu familia, sin un trabajo y demás. Pero bueno, todo después se fue alineando, y ahí fue realmente cuando me vine acá y estuve sola que pude verme. Y ahí tuve una angustia muy grande, porque no podía creer cómo había llegado a estar así, cómo había llegado al punto de haber castigado tanto mi cuerpo una y otra vez, y no me reconocía. Estaba en un momento que no podía aceptar cómo había llegado a estar así. No lo podía, no entendía. Era como que no, intentaba entender y no podía entender. Y ahí empieza mi camino con la alimentación. Ahí empiezo a decir, bueno, ya está, no quiero estar así, quiero estar bien, quiero sentirme bien, quiero aprender a comer, quiero bajar de peso, quiero estar bien. Y ahí empiezo a aprender a comer, a investigar, a entrenar, a probar diferentes tipos de deportes. La realidad es que nunca fui a una nutricionista, nunca tuve a alguien que me siguiera y que me entrenara. La verdad es que siempre fui y soy una persona muy curiosa, y la curiosidad me ha llevado a tener grandes resultados realmente, porque
lo que hice fue estudiar y averiguar y investigar y probar diferentes alimentaciones, diferentes cosas, diferentes entrenamientos, y así fue que, sin entender nada de alimentación, sin aprender a comer, nunca habiendo desayunado en mi vida, logré encontrar el método para poder bajar de peso y llegar a bajar todos los kilos que había subido e incluso estar mucho mejor físicamente de lo que estaba antes cuando era flaca, real. Por eso el método que uso es muy efectivo si vos realmente te haces responsable y querés de verdad, te comprometés a lograr el cambio, realmente es posible. Es mucha fuerza de voluntad y yo lo hice sola. Yo lo hice sola y por eso muchas veces como que lo digo con mis alumnas, tenés a alguien que te acompaña y que te está siguiendo a cada paso. Yo lo hice sola. Todo. Probé, jugué y demás, y así pude encontrar mis resultados y tener mis resultados que están visibles hoy. Y aprender a comer y aprender a desayunar y a entrenar y qué tipo de entrenamiento y a tener objetivos. También correr fue algo que a mí me cambió mucho la vida porque me conecta. Correr me conecta con esa parte como de desconexión, por eso hoy en día sigo corriendo, más allá de ahora que estoy entrenando para una carrera, pero igualmente sigo corriendo y porque me encanta, es una forma de descarga y en ese momento para mí fue de mucha ayuda hacerlo, real. Empecé a sentirme bien, a estar bien, a haber cambiado mi cuerpo, a ver mis resultados y estaba súper motivada y estaba súper entusiasmada y estuve varios años así. Pero yo siempre digo, ese fue como mi primer renacimiento. Yo siempre digo, tuve 2 renacimientos, los que más marcaron mi vida. Ese fue como mi primer renacimiento, cuando tuve mi cambio físico y me sentía muy bien conmigo y me sentía muy bien con todo y estaba súper feliz, agradecida de mi vida y todo. Hasta que llegó un momento que empecé a ver que no era tan feliz. Que en realidad me había entusiasmado mucho con el resultado que había tenido, pero que todavía seguía sintiendo adentro algo que no podía explicar, pero que no me sentía feliz. Y este video va a ser largo, quiero que lo sepan, porque voy a contar todo, 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 todo. Así que espero que se queden hasta el final. Sentía que había un vacío tan grande ahí adentro. Y vos decís, pero tenés el cuerpo que querés. O sea, tipo, mirá el cambio que hiciste. La gente no lo podía creer, la gente que me conocía de siempre y que había visto cómo siempre fui, lo que me pasó en el medio. Y después era como, ¿cómo hiciste? O sea, era como algo súper sorprendente. Y como, ¿cómo te vas a...? O sea, qué poco agradecida de decir que no te sentís feliz, que no sentís que te falta algo. Y sí, porque si hay un lema que hoy digo y que esto es real, porque de verdad todo lo que transmito en mis redes es de verdad todo mi proceso y es de verdad todas las trabas y cosas que a mí me fueron pasando y todo lo que puedo ver hoy, que estoy en un lugar totalmente distinto y en una relación conmigo totalmente distinta que antes. No hay cambio externo que sea suficiente si no haces un cambio interno. Claro, yo había cambiado mi cuerpo, pero mi mente seguía igual. Mi forma de verme, mi forma de no elegirme, de no priorizarme, de no amarme, era la misma. Era exactamente igual. Por más que tuviera el cuerpo que quisiera. Si no hay un cambio interno, si no trabajas en vos, lo externo es algo más. Es como las personas que se vuelven millonarias y que tienen todo y se sienten vacías y súper infelices y vos decís, ¿cómo puede ser? A mí me encantaría tener todo. Pero sí, tiene que ver con eso.
Entonces empezó a sonar eso en mí, a, a decir, no me siento feliz, no sé qué quiero hacer, cuál es mi propósito en la vida. Empezaron a haber un montón de preguntas y ruido mental y abrumación adentro mío, donde decía, no, no entiendo, no sé qué me pasa, pero me siento triste, pero me siento mal, pero no sé qué me pasa. También a su vez me pesaba mucho esto de, no podía desapegarme, no podía perdonarme en realidad, de la idea de cómo puede ser que haya llegado a estar así. Yo ya tenía el cuerpo que quería, pero claro, no me había perdonado nunca por haber estado como antes, porque en ese momento no entendía que eso me llevó a construir una buena relación conmigo, que eso me llevó a tener un cuerpo mejor, a aprender a comer. Yo en ese momento no entendía, entonces era como mucho resentimiento conmigo misma, decir cómo me permití haber llegado a estar tan gorda, tan mal, aunque estuviese flaca de nuevo. ¿Por qué? Porque justamente lo interno seguía ahí sin resolverse. El vacío que sentía que tenía que llenar otro o que tenía que llenar lo externo, en realidad era que yo tenía que sentarme a ver y a trabajar y a sanar todo lo que estaba pasando adentro, que jamás me había sentado a hacerlo. Y al tiempo, otra vez, empezaron las preguntas, empezaron, no sé qué voy a hacer de mi vida, ningún trabajo que tengo me gusta, cuál es mi propósito, para qué estoy en esta vida, qué es lo que me pasa, no entiendo qué me pasa, o sea, era como... Y en ese momento tuve mi primera mentora. Yo ya tenía más o menos, como para que te des una idea, 29 años, por ahí, más o menos, 29 años. Bueno, durante todo ese año casi trabajamos juntas y fue como, bueno, empezar a descubrir qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta. Y yo tenía algo muy claro. Ahí como que ahí nace mi propósito en realidad, o la idea de mi propósito, que tiene un poco que ver con lo que hago hoy, con lo que me dedico hoy. Y yo dije, bueno, lo que yo quiero es ayudar a otras personas. Quiero ayudar a otras personas a que puedan lograr ese cambio físico que quieren. O sea, eso es lo que quiero hacer. Bueno, empecé con ese proyecto que la realidad es que, bueno, por algo en ese momento no terminó siendo, terminó siendo una idea nada más que nunca llevé a cabo porque no era el momento. Los tiempos de Dios son perfectos, literalmente. No estaba preparada todavía. Me quedaba un largo camino, un largo recorrido. Así que quedó ahí. Fue súper lindo ese año que trabajé con mi mentora. Me abrió mucho la mente y empecé a conectar con la gratitud, que era algo que nunca había hecho. Empecé a abrirme a, hey, creo que, creo que estoy para mucho más que para trabajar para alguien en un trabajo en relación de dependencia, pero tenía mucho miedo, todavía me faltaba mucho trabajar en mí, muchas cosas, y eso me llevó justamente a que no terminara de cerrar ese proyecto. Fue una idea, estuve trabajando bastante tiempo en eso, pero ahí quedó, armadito, con mis hojas, mis papeles. Yo soy mucho de marcadores y papeles y poner por toda la casa. Bueno, y quedó. Terminé de trabajar con ella, terminé de hacer el proceso, fue súper lindo, súper hermoso todo. Y avancé mucho en muchas áreas, me abrió mucho la mente. Y me abrió tanto la mente al punto de que un día me desperté al tiempo de esto y dije, no sé qué hago en esta vida. Así fue. No sé quién fue que estuvo tomando decisiones, pero esta vida que tengo hoy no es la que quiero. No me siento feliz, no, no sé qué quiero, pero sé que esto no es lo que quiero. Creo que quiero estar sola y empezar a descubrir quién es realmente Sabri. Siempre estuve de pareja en pareja, de relación en relación, porque bueno, tenía mucho miedo a estar sola porque no entendía qué era realmente la soledad y qué es realmente estar solo, ¿no? No me quiero ir mucho de tema, pero no veía que en realidad la soledad es algo que no existe, es imposible que estés solo porque siempre estás con vos.
Pero en ese momento, bueno, para mí la soledad representaba esto de, no, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Muchos miedos, muchas trabas, muchas cosas, pero bueno, de algo estaba segura, y era de que realmente tenía que pasar por eso, de que tenía que enfrentar, ponerme y hacerle frente a la soledad, a estar sola y a empezar a mirar todo eso que había estado evitando toda mi vida y que era lo que quería salir una y otra vez y que yo no daba el espacio para que salga porque tenía mucho miedo y estaba muy asustada. Y eso me llevó a tomar la decisión de poner fin a mi relación que tenía en ese momento. Fue un momento que me costó mucho porque no había nada puntual, o sea, a diferencia de antes, con mi relación de la adolescencia, que había como algo que pasaba, sino era como, te amo como persona, pero hoy necesito mi espacio para redescubrirme, para estar conmigo, para trabajar en mí. Así que así fue, me separé, me quedé sola. Enfrenté muchas noches oscuras, muchas noches desafiantes, em, ahí conmigo, en solitud. Y fue como, ok, esto es re duro y me está costando un montón. Y bueno, yo acá en Buenos Aires, lejos de mi familia, obviamente que teniendo amigas acá y demás, pero bueno, en ese momento, viste, cuando sentís que querés un abrazo de mamá, bueno, así. Hubo noches así, realmente. Hubo noches muy duras, muy angustiantes, muy desolada, muy desolado, esa sensación. Pero yo sabía que tenía que pasar por eso. Era como que mi ser lo estaba pidiendo. Era como súper tristeza, súper angustia y dormirme llorando, real, muchas veces, muchas noches. Pero sabía que ese era el camino. Así que así me enfrenté a ese momento y después empecé a sentirme mejor, todo empezó a ir mejor, empecé en esto y llegó la persona correcta en el momento correcto y nada es casual. Alguien que me invitó a un evento de desarrollo personal que se hacía acá en Buenos Aires. Yo en ese momento no sabía lo que era desarrollo personal, no entendía muy bien, era como que, bueno, había estudiado lo de coach, eh, pero nunca lo había ejercido porque no sabía, ¿viste? Cómo aplicar, cómo hacer. Me sirvió mucho para estar, para encontrarme, para tener herramientas para mí, pero bueno, no me veía como trabajando eso porque era como, no sé, cómo haría, ¿viste? Era como no entendía, no terminaba de entender, más allá de que, ay, perdón chicos, de que era lo que había estudiado también. Entonces, bueno, me invitan a este evento y ahí se abrió un mundo. Ahí realmente se abrió un mundo. Ahí se destapó la olla y salió todo lo que tenía que salir. Todo lo que estaba abajo de la alfombra que nunca había querido ver, salió ahí. Realmente para mí fue el principio y lo más transformador que me pasó en mi vida. Realmente fue mucho trabajo y sentarme a ver todo eso que había tapado años. Todos mis miedos, mis oscuridades, todo salió para todos lados y no había opción. Yo le pedí a la vida eso y me lo dio. Y a veces tuve momentos donde dije, yo pedí esto, pero qué duro que es esto. Porque como te dije al principio del video, la transformación requiere de momentos donde no siempre van a ser lindos, momentos de mucha oscuridad, momentos de mucha angustia. Y lo que puedo decirte es que sin oscuridad no hay luz. Y sin luz no hay oscuridad. Y eso quiere decir que más allá del momento que estés pasando hoy y de la oscuridad en donde te encuentres, siempre hay una luz.
No te rindas porque te prometo y te aseguro que siempre hay una luz. Tenés que poner el trabajo y es la única forma de que puedas sanar, que puedas crear una nueva versión de vos. Sentarte a ver todo eso que duele, toda esa oscuridad que hay adentro tuyo, porque todos tenemos heridas, todos tenemos oscuridad. Y de ahí en adelante fue eventos, retiros, empezar a leer todos los libros que se cruzaban, que tenían que ver con el desarrollo personal, estudiar una y otra vez miles de dinámicas, miles de eventos, de formaciones. Era como que se abrió un mundo para mí que no podía parar, no podía parar. Y ahí fue como que dije, hey, yo quiero trabajar de esto. Yo quiero acompañar a otras personas a que puedan transformar su vida, porque para mí fue y es, obviamente, porque todos seguimos, al menos todos estamos siempre en un proceso si así lo decidimos y lo queremos. Fue como, esto tiene que verlo el mundo, realmente. A mí me cambió la vida. El gran despertar, 2. Mi segundo renacimiento fue ahí. Y el momento más fuerte fue hace un año atrás, cuando, bueno, empiezan a hacer como esta idea de quiero acompañar a otras personas a que puedan transformarse y unirlo con la parte física, pero trabajando desde el interior, porque como digo, mi proceso, bueno, es mi historia, fue al revés, primero físico, después la parte interior, pero en realidad cuando trabajas tu interior, de una u otra forma, el físico viene después, porque empezás a querer buscar coherencia. Y ya no resuena con vos la nueva versión que estás construyendo con el físico que tenés, con tu relación con la comida. Por eso siempre es tan importante trabajar y mirar adentro. Y bueno, ahí nació la idea de ok, quiero hacer esto, no sé cómo voy a hacerlo, pero voy a hacerlo. Y ahí creé un reto. Bueno, lanzo el reto y dije, bueno, voy a ver qué onda, vamos a probar con esto. Y bueno, empiezo a decir, bueno, quiero crear una marca personal, no tengo idea cómo hacerlo, yo no tenía idea cómo se manejaban las redes, grabar, nada, absolutamente nada. Y ahí nace Sassy. Ahí nace Sassy. Sassy nace a raíz de decir, no sé cómo voy a hacer esto, me da mucha vergüenza grabar, hablar, no sé, no me animo, no tengo idea. Miro mis primeros videos y es como rígida, total, era como... y dije, bueno, ok, lo va a hacer Sassy. Sassy es como mi nueva versión y lo va a hacer ella, y era sentarme y decir, bueno, Sassy, te toca. Y bueno, Sassy es lo que soy hoy, obviamente, pero así nace Sassy y es muy curioso porque en realidad cómo es la vida y los tiempos y los planes, que nunca son los planes que creemos, que después que lanzo el reto, a las 2 semanas me echan de mi trabajo, el año pasado. Me echan de mi trabajo y para mí fue como terrible. Mi único ingreso, yo acá, sola. Y bueno, eso me invitó de alguna manera a empezar a meterle un poco más a mi marca y a decir, bueno, ok, la gente me empezó a hablar, a preguntarme cómo puedo hacer y ahí empecé con las sesiones y empecé a crear todo esto que tengo hoy y que sigo creando, obviamente, porque sigo en expansión, porque sigo creciendo y porque mi idea es cada vez llegar a más personas y que mis alas exploten y que no me dé el tiempo para todos los alumnos que tengo. Y bueno, así es como nace esta nueva versión y esto que es lo que hago hoy. La realidad es que siempre estamos en expansión
y siempre estoy en crecimiento y sigo transformándome y sigo en mis procesos porque así lo elijo, porque si yo crezco, mis alumnas crecen, si yo crezco puedo transmitir más, puedo enseñar más cosas en base a mis procesos. Creo que ahí está la clave, la gran clave, que es esto de enseñar lo que vos ya hayas pasado, no podés hablar de algo que vos no viviste, porque ¿cómo vas a enseñar algo que no sos? Muchas personas que veo que tienen marcas personales, que son mentoras, que son mentores, y, y es como, pero no vivieron el proceso. Cuando vos compartís desde tu experiencia y de verdad das tus herramientas, realmente funciona. Tus alumnos van a ver esos cambios, porque vos ya sabés cómo se siente el otro. ¿Por qué? Porque estuviste ahí. Y no hay nada mejor que puedas hacer como mentor que transmitir desde tu propia experiencia. Yo amo y me apasiona lo que hago. ¿Por qué? Porque yo estuve ahí. Yo estuve ahí postergándome una y otra vez. Yo estuve ahí sin querer mirar lo que tenía que sentarme a ver. Yo estuve ahí sin alguien que me dijera cómo hacerlo, desesperada, angustiada, triste, no eligiéndome, repitiendo los patrones, tapando con relaciones, con vínculos, con sexo, con comida. Estuve de ese lado y sé lo que se siente, pero también sé lo que funciona para salir de ahí. Lo que realmente funciona para que puedas darte cuenta que el poder está en vos y que vos tenés que hacerte responsable y sentarte a mirar todas tus mierdas para que de verdad tu vida cambie. Que nadie va a venir a llenar tu vacío. Que si no podés amarte, no podés amar. Que si no podés aceptarte, no podés aceptar al otro. Entonces, amo y me apasiona lo que hago y mis alumnas lo saben porque me ven, porque se nota, porque lo transmito, porque soy auténtica, porque yo sé lo que es estar ahí. Sé lo que es no tener amor propio, sé lo que es no elegirte, sé lo que es postergarte, sé lo que es dejar lo que te guste para complacer a otra persona, porque tenés tanto miedo de estar sola que te adaptás y sos una mujer que se adapta constantemente hasta que salís de ahí y explotás en el mundo, no parás de brillar, no parás de atraer todo lo que querés a tu vida una y otra vez. Tu vida cambia, tus vínculos cambian, tu economía cambia, todo cambia, tu cuerpo, tu alimentación, tu mente, tu ser, tu mirada. Y ahí está la clave. Así que busca un mentor, porque yo fui encontrando personas que me pudieron guiar, pero la realidad es que me hubiese encantado tener a alguien que me diga, tenés que hacer esto, hacelo. Esto es así, Sasi. Porque es un proceso de años el mío. Y cuando tenés un mentor, capaz son meses. Imagínate despertarte con el cuerpo de tus sueños, con la vida de tus sueños, con el hogar de tus sueños, con la economía de tus sueños, mañana. Bueno, no, mañana no. En unos meses. Que alguien te diga esto así. Y vos lo hagas y funcione. Y digas, wow. ¿Querés cambiar tu vida? Busca a alguien de verdad que tenga la vida que deseas. Y pagale. Y poné la plata, porque poner la plata te hace que te comprometas. Poner la plata hace que realmente tengas ese compromiso que tenés que tener. Invertí en vos. Invertir en vos es lo mejor que podés hacer en tu vida. Es la mejor decisión que podés tomar, realmente. Porque cuando vos cambies, todo va a cambiar. Todo, absolutamente todo va a cambiar en tu vida. Y yo hoy lloraba viendo las fotos y recordando este proceso y todo lo que pasé y todas las cosas, porque todo eso me trajo hasta acá y yo dije, wow, qué agradecida que soy en mi vida hoy. Mirá todo lo que tengo. Mirá dónde estoy. Mirá a dónde estoy hoy. Y eso es vivir en abundancia. Realmente valorar cada instante y despertarte cada mañana. Y lo digo y me emociona porque realmente es así. ¿Qué más necesitas en la vida?
que ver todo lo valioso que tenés hoy, que ver todo lo hermoso que tenés hoy, lo afortunada que sos, lo afortunado que sos. Amar tu vida cada momento, amarte en cada instante y elegirte y priorizarte. Para mí es lágrimas de felicidad y de agradecimiento que en mi vida me había pasado. Da ese paso y elegite, conmigo o con quien quieras, pero invertí en vos porque es la mejor inversión que podés hacer en tu vida. Te lo puedo asegurar realmente. De verdad, es la mejor inversión que podés hacer. Espero que les haya gustado este video, que lo hayan visto hasta el final. Comentame acá abajo si llegaste hasta el final. Gracias si llegaste hasta el final. Gracias por apoyarme, por apoyar este canal y deseo que cada vez lleguen más personas, que cada vez mis alumnos crezcan, que cada vez vengan alumnos nuevos, porque lo único que quiero es que te llegue el mensaje y poder ayudarte a que de verdad vivas en abundancia y crees la vida de tus sueños, porque en serio, es posible. Todo lo que quieras es posible.